Es una alegría saludar a todos mis amigos y hermanos de la Asociación del Alto Magdalena y también saludo a todos los que nos escuchan en el programa Esperanza Radio a nivel nacional. Es una alegría poder llegar a ustedes con este su programa Estudiando para Compartir. Llegamos a la lección número 9: cómo vivir la ley. Lección como todas, muy interesante, preciosa, la ley de Dios, que es el carácter del Señor revelado para los hombres, está siendo en este momento para muchas religiones puesta en tela de juicio. Pero como vamos a ver en esta mañana, ante la palabra de Dios, la ley es santa, justa y buena. Queremos, antes de iniciar el repaso de la lección, recordarle a todos nuestros hermanos que tenemos una herramienta muy especial que es el pasaporte misionero. Es una herramienta que nos va a ayudar para poder testificar, poder predicar el Evangelio. Recuerden que dentro del pasaporte misionero encontramos diferentes estudios de la palabra de Dios en donde ustedes pueden allí escanear el QR y van a tener estudios de la fe de Jesús, de profecía, de familia y de muchos otros más para que los puedan así compartir con muchas personas. Utilícenlo, hermano. Si no lo tiene, por favor, pregúntale al pastor de tu iglesia o si no aquí en el Departamento de Evangelismo y de Escuela Sabática de la Asociación, lo podremos compartir con todos ustedes. Me hacen saber qué necesitan y con mucho gusto se lo hacemos llegar. Muy bien, antes de presentar a los invitados en esta mañana, quiero invitarles a todos para que por favor oremos. Así que para poder abrir la palabra del Señor, allí donde está, por favor, también acompáñame en oración. Querido Dios, en este momento rogamos para que tu gracia y la bendición de tu Espíritu Santo sea con nosotros y nos ayude, Señor, a entender y a explicar correctamente los principios de tu ley, de tu palabra. Acompáñanos en este repaso de lección, te lo imploramos en Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, mis amigos y hermanos, tenemos dos pastores invitados, como siempre. Quiero que conozcan al pastor Vladimir Alvarado. Pastor Vladimir Alvarado es el nuevo pastor de la Asociación del Alto Magdalena. Bueno, el buen hijo vuelve a casa porque él ya había estado aquí Así es. y es el pastor del distrito de Chapinero. Pastor, qué gusto tenerle con nosotros. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y gracias a todos los que nos escuchan esta mañana. Gracias, gracias, Pastor Alvarado. De igual manera tenemos al Pastor Edson Luna. El Pastor Edson Luna es el pastor asociado del distrito de Sarón y qué alegría también poderle tener, Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, por la invitación y qué gusto también poder estar con todos ustedes en este momento. Claro que sí, es la primera vez que ellos dos están aquí, así que qué alegría poder compartir este estudio de Estudiando para Compartir con ellos. Pero antes de hacerlo, Pastor Alvarado, usted es un hombre de experiencia ya en el ministerio y sabe perfectamente que la escuela sabática en todas las iglesias luchamos para que la hermandad llegue temprano. ¿Por qué no nos da algún consejo y nos orienta y nos dice cómo podemos nosotros mejorar la asistencia y al mismo tiempo la importancia del departamento para la hermandad? Claro que sí, es que, hermanos, quiero mencionar esta mañana en primer lugar que la escuela sabática tiene un papel muy importante en nuestra iglesia, Pastor César. ¿Ah? Nuestra escuela sabática es el corazón de la iglesia, de donde se aprende a ser discipulado, donde los hermanos pueden compartir la fe, donde pueden preguntarse cómo les fue en la semana. Es el corazón de la iglesia. Y como es el corazón de la iglesia, es una parte fundamental de la iglesia, es importante que cada miembro de iglesia se programe para poder estar temprano a la iglesia. Siento que muchos de nuestros hermanos no se programan, pastor. Sí, señor. Sienten que el sábado es el día del Sí, Señor y llegan conforme llega el sábado. sí, 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 sí. Pero hay que programarse para poder compartir en el corazón de la iglesia. Ok, entonces, consejo fundamental, planeación, programación. Así como nos programamos para llegar temprano al trabajo durante la semana, a la cita más importante con el Rey de Reyes y Señor de Señores, hay que programarse también. Gracias, Pastor. Pastor Edson, ¿y usted qué consejo podría darnos? Una de las formas más prácticas que nosotros podemos desarrollar una escuela sabática más dinámica es que todos los que llegan a la escuela sabática tengan participación, es decir, Ok. hacerlo más dinámico. No es un sermón, no es un seminario, sino que es un momento en que todos compartimos, hablamos, charlamos y de esa manera juntos crecemos y lo hacemos más atractivo, más llamativo para que la iglesia, los hermanos puedan decir, me ha gustado este lugar porque ahora me siento parte de. No Exacto. solamente ver a alguien Ok, allí hablar, sino sí. que yo soy parte y mi opinión vale y es respetada. Y muy importante, es decir, apreciado maestro, no haga un monólogo, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Usted es el que dirige, el que orienta y como dice el pastor Edson, delegar.
delegar es fundamental para que la hermandad pueda así participar. Muy bien, ¿cómo vivir la ley? Qué interesante lección, ¿no? Impor- Demasiado interesante. importante lección que esta semana vamos a repasar. Pastor Vladimir, arranquemos diciendo que la ley pues viene de Dios, ¿no? Pero una pregunta interesante es saber, ¿nosotros podemos conocer el tipo de gobernante o el carácter que tiene de acuerdo con la ley que establezca? Claro, pastor, obviamente la lección es enfática en mencionar esa parte que usted hoy nos pregunta. De Sí, hecho, la lección el día lunes, pastor, tiene un párrafo que dice que en cualquier cultura las leyes revelan los ideales, objetivos, intenciones y carácter de los legisladores. eso es fundamental en cualquier cultura, ¿no? Yo recuerdo, Pastor Edson, que la lección nos trae eso diciendo que el faraón demostró su carácter, lo que tenía por dentro, cuando coge a los hebreos y dice, todo bebé que nazca, Eso, lo manda ¿qué? A a matar, matar. ¿cierto? ¿Podemos conocer el carácter de Dios por su ley? Claro que sí. Dios a través de su ley ha manifestado y ha puesto su carácter de amor. O sea, siempre su carácter va a ser en beneficio de nuestro. Y cuando Ok. Él da la ley, nos permite conocerlo más a Él. O sea que Dios es amor, ¿no? Dios es Se amor. Así manifestó. es. Pero hay algo interesante sucede aquí, pastor, y es que dentro del concepto de las leyes, aplicarlas es lo que hace también que se demuestre el carácter de su gobernante. Así es. Ninguna ley parece ser que sea injusta. La Sí, aplicación es lo que tal vez es injusto. Ujú. Y es aquí donde entra la gran maravilla de Dios, que no solamente la ley es justa, sino que la aplicación es justa. es justa. Eso es importante. Ahora, este hecho de que nosotros tengamos una ley especial, bueno, dada por el Señor desde... La ley existía desde antes de la creación, ¿no? Porque Sí, los parámetros han sido así. Sin embargo, el Señor la adaptó cuando Adán y Ajá, Eva pecó, ¿cierto? La adaptó correcto. aquí al ser humano. Pero eso hace que el pueblo de Dios sea distinto. Pastores, es cómodo ser diferente, es cómodo ser el diferente del grupo, o el hecho, y es fácil hacerlo, porque es que a veces somos distintos, pero que nos señalen y nos digan, usted es el muchacho raro, el diferente, no es cómodo. ¿Cómo lo ve, Pastor Edson? ¿Eso es fácil o no? es un poco complicado Ajá. porque si lo traemos al contexto de los jóvenes, hoy los jóvenes siempre van a ser tildados, los que son cristianos, Sí, de retrasados, de si usted es cristiano y defiende ciertos principios porque usted los cree y lo ha visto en la Biblia, muchos van a decir, no, pero es que usted está en el pasado, no es normal ser así. Entonces, cuando queremos seguir los principios de Dios, siempre vamos a ser tildados de anticuados. No es fácil en una sociedad que lo malo ya es normal. ok. No es fácil, pero es preferible ser el raro y obedecer a Dios que ser parte del común denominador y deshonrar a Dios. Bueno, Ok, yo pues, sí. quería aportar ahí algo, pastor, y es Sí, que está bien ser distinto, ajá, ¿sí? Pero en este mundo de hoy día en el que nosotros vivimos, criticamos al que es distinto ok. o criticamos al que piensa diferente. Sí, señor. Yo cambiaría un poco el concepto más y diría, no es que somos distintos, sino que somos únicos. Oh, Únicos. interesante. ¿Sí? Me gusta eso que acaba de mencionar el pastor. No somos diferentes, sino únicos Somos y únicos especiales. y especiales. Tú vas a Estados Unidos tiene sus propias leyes Sí, y allá son únicos en sus leyes. sí, Vienes a Colombia, somos únicos en nuestras leyes. ok, Y el cristiano debe compartir las leyes del mundo donde vive, sea colombiano, americano, chileno, bueno, donde sea, sí. pero es único, porque Es, aparte de las leyes de este mundo, tiene la ley de Dios. ok, es decir, apreciados hermanos, esto sí que es importante enfatizarlo, que no nosotros no debemos de sentirnos mal cuando en algún momento alguien nos diga, oiga, usted es como diferente, usted es como raro, usted como es Sí. ¿No? extraño. No nos debemos de sentir mal. Hermano, siéntase bien. Si usted por obedecer al Señor es distinto al mundo, porque es único, porque Exacto. es único y especial. El Señor lo dice, es que ustedes serán mi especial tesoro, real sacerdocio, nación escogida, si obedecemos su ley, si Así que obedecemos su no ley. te sientas raro, siéntete único. Único, qué bonito ese comentario, me parece muy importante. Sí. Ahora, la lección nos traía a ver, el día domingo y el día lunes nos traía algo que me parece interesante que analicemos. El código del pacto, los derechos. ¿Qué es eso? Pastor Vladimir, ¿a qué hacía referencia el autor cuando habla del código del pacto? Bien, pastor,
es la parte de la unicidad, lo único que hace diferente al pueblo de Israel. Ajá. El pueblo de Israel ha recibido el decálogo en Éxodo capítulo 20, un pacto ya establecido, pero Sí. lastimosamente para nosotros, a veces cuando nos dicen no tomes esto, queremos saber las razones o por qué no tomar aquellas cosas. Sí. El código de pacto, ese tipo de leyes, pretende que el decálogo pueda ser asequible y también pueda ser viable en la vida de los seres humanos. Claro, eran como leyes, esos derechos, Pastor Edson, eso era como normas o leyes que el Señor había dejado para ayudarnos en la vida cotidiana a entender cómo aplicar la ley de Dios. ¿Es Claro, así? eso Dios lo dejó para el buen desarrollo social de Ajá, su pueblo. O sea, Ok, todos necesitamos un orden en todo lugar donde estemos. Y ese orden en muchas ocasiones nos lo dan las reglas, las normas, lo que normalmente nosotros conocemos como la sana convivencia. Y Dios siempre sí. ha deseado eso dentro de su pueblo. Esa era la intención de Dios cuando delegó eso a Moisés. Mire, compórtense de esta manera. Esto es lo que yo quiero para ustedes, el Oye, buen comportamiento. cuando yo miro el tema de la ley de Dios, y apreciados hermanos y amigos que nos escuchan también, definitivamente me llega a la mente que este mundo sería un paraíso, compañeros, si todos nosotros obedeciéramos al Señor. mire, Cuando- pastor, que hay lo interesante acá, ¿cierto? Sí, Hablando del código del pacto, bueno, sí, aquí somos casados, ¿verdad? Tal vez los que me sí, escuchan de esta manera también son casados. sí, sí, Y sí. ya existe de por sí un código de pacto en el matrimonio. Ok, Está nuestro pacto. Decidí casarme con ella hasta la muerte, así ¿sí? es. Ahora viene ese código de pacto. Bueno, ¿qué tengo que hacer para sostener ese matrimonio que llegue hasta el fin del Ok, término? eso está muy bien. Entonces, son cómo aplicar esa ley para una sana convivencia, Así Y es. ahora, ¿cierto? que no es fácil tener una sana convivencia porque todos somos distintos. Claro. O sea, cada uno piensa de manera diferente, pero es donde nos integramos todos, aún en medio de la diferencia, llegar a un acuerdo mutuo. Cómo nos vamos a comportar, cómo nos vamos a desarrollar, aún en la misma iglesia. Todos somos un mundo diferente, pero cómo vamos a unir esa diferencia entre nosotros. Muy Es bien, correcto. así es. Pastor Edson, la lección nos hablaba acerca de la esclavitud. En el tema que toca, pues, con los hebreos, los esclavos eran tratados de una manera respetuosa, adecuada. Hoy en día, en la sociedad moderna, bueno, por lo menos en nuestro país, abiertamente no existe una esclavitud. Sin embargo, cuando un empleado no es justo con su, perdón, un jefe no es justo con su empleado, estamos hablando que también hay algo de deshonestidad, de injusticia allí. Pastor, ¿cómo lo podemos mirar? Claro, cuando el jefe de cierta manera explota a su Sí, empleado, pues si vamos a la Biblia basándonos a Éxodo capítulo 21, 22, vemos que Dios tampoco estaba de acuerdo con eso. O sea, sí, debía haber, como lo que venimos hablando, un mutuo acuerdo entre el empleado y el empleador. Y si alguno de los dos fallaba, era considerado como algo deshonesto, casi un pecado moral, porque no sí. estaba siendo Exacto. coherente con lo que Dios había estipulado desde el principio y cuando les dio esas directrices. Pastor Vladimir, y cuando es al revés, no es el jefe, resulta que es por el contrario, el empleado es flojo, no llega a tiempo, no cumple con su deber, es irresponsable. También podemos decir que hay una falta delante de Dios hasta en lo moral. Claro, porque es que ese es el código del pacto. Ok, ¿Sí? El código del pacto no es solamente una vía, es bilateral, o sea, es doy y también recibo. Dios también desea hacer un pacto con nosotros y también desea que recibir. Nosotros también tenemos un código de convivencia con las demás personas, pero también queremos ser aplicados en ese mismo código de convivencia también para que haya una buena justicia social, por así sí, llamarlo, así un es. buen Un entendimiento. buen entendimiento. Y Muy algo bien. interesante aquí, pastor, antes de que se me vaya la idea, Sí, ¿sí? Y es que usted mencionó algo interesante, y es sí. que en el tiempo del pueblo de Israel, los pueblos tenían esclavos, Oh, Sí. sí, así es. ¿cierto? Pero Israel tenía siervos, que era Ah, ok, totalmente diferente, ok. porque no eran tratados como esclavos, tenían Ah, el séptimo año libre para tener ya libertad, el jubileo, el ¿no? jubileo. En Sí. el mundo no había eso, eran esclavos hasta la A la muerte. muerte. En el pueblo de Israel había redención, había posibilidad de salir de la esclavitud. En el mundo no existía esa posibilidad.
me hace acordar, pastor, en el griego, la palabra es griego doulos, ¿no? Que Ajá, habla acerca de siervo, de siervo. es un siervo. No es la connotación del esclavo allí, el africano, que lo tenían subyugado hasta la muerte, sino como menciona el pastor, en algún momento era liberado después de 6, 7 años, el séptimo año, para que pudiera vivir en libertad, si lo deseaba, porque eran tan bien tratados que algunos esclavos llegaban a amar tanto Sí. a sus A amos sus que amos. decían, no, yo no me quiero ir, yo vivo muy bien contigo. Ese es el concepto. Hoy en día también nosotros somos dulos, pero de Cristo, ¿cierto? Hay Amén. algo que me hace pensar lo que dice el pastor Vladimir y usted, pastor Perdomo, y Sí, es que Dios está pendiente hasta los detalles más pequeños. O sea, cómo Él pensó en el beneficio de los mismos siervos. Y Ujú. después de 7 años, usted dele descanso a sus siervos. Y qué bueno es Dios porque siempre piensa en cada cosa de qué nosotros, bueno. en cada cosa para nosotros y siempre busca lo mejor para todos. Muy Así bien, es. muy bien. Así que mis apreciados hermanos, somos siervos dulos de Cristo Jesús. Amén. No en la esclavitud, porque somos libres en Cristo, pero sí es un gusto poder servir a nuestro Dios en esta vida y para poder gozar y servirle por toda la eternidad. Amén. Así Esa es es. la idea. Muy bien, Éxodo capítulo 21 al 23 nos habla de muchas leyes, normas, preceptos, y yo quiero que cada uno de nosotros resaltemos alguna, porque el tiempo, apreciado maestro, en la lección, ese media horita, 40 minutos que tenemos, no nos va a dar para hablar de todo. Todas las Pero, leyes. Pastor Vladimir, uno que usted quisiera como recomendarle a nuestros maestros, hablemos de esta ley. ¿Cuál usted podría recomendar? Bueno, yo puedo recomendar, pastor, que los maestros deberían enfatizar un poquito, solo tal vez un poquito del tiempo, en las leyes humanitarias. Ok, leyes humanitarias. Es importante, vivimos en un mundo que tiene injusticia social. Cada día nuestros hermanos sufren cantidad de cosas en sus trabajos, en su vida personal. Y es importante que el hermano pueda ser validado también y entender que todo esto pasará y las injusticias de este mundo pasarán también, pero el reino de Dios es eterno. Es eterno. ¿Y usted, Pastor Redson, cuál podría recomendar? Yo recomendaría, y algo que me llamó la atención es las leyes sobre las responsabilidades de los amos y los dueños. Ok. O sea, si usted es un empleado, esfuércese por ser el mejor empleado. O sea, Ujú. su responsabilidad es dar lo mejor de usted en el lugar donde Muy trabaja. bien, Así muy es. Pero bien. si usted es jefe, esfuércese por ser el mejor jefe. Ser el más Porque justo. ser el más justo, Sí. porque ser el mejor jefe no es ser el más permisivo, es ser una persona que inspire, que sus empleados digan, yo algún día yo quiero ser como él. Entonces, Ujú. esto es un trabajo de ambos. Si yo soy empleado, daré lo mejor en el lugar donde estoy trabajando. Si soy el Entonces, empleador, dar lo mejor nada mejor. también. Muy bien, muy bien. Quisiera que leyéramos, apreciados hermanos, mi recomendación es hablar un poquito de lo que dice Éxodo, capítulo 23, el versículo 4 y 5, porque ahí habla de una ley interesante y a mí me llamó mucho la atención. Mire, pastores y hermanos, lo que dice aquí. Voy a leerlo textualmente. Si encuentras el buey de tu enemigo o su asno extraviado, regresa a llevárselo. Si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, ¿lo dejarás sin ayuda? Antes bien, le ayudarás a levantarlo. Oye, Pastor Vladimir, eso de que uno ayude al amigo, vaya y venga, pero la Biblia dice que ayude al Al enemigo. enemigo. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo lo puede? Porque es que a veces uno dice, bueno, amar a quien me quiere, amar a mi mami es muy fácil, pero amar al que me señala, el que me critica, el que me fastidia, hasta allá tenemos que llegar, pastor. Bueno, pastor, creo que si responde la pregunta, vamos a adelantar a la pregunta que usted tiene Sí. de ojo por ojo y diente por Sí, diente. sí, sí, sí. Pero es importante analizarlo, porque me parece a mí que el Señor nos invita a ir un poco más allá, ¿no? A ir un Así poco más es. allá, a estar, A correr la segunda a milla. correr la segunda milla, y eso se lo dijo aún hasta con el animalito del enemigo, ¿no? Me Así parece es. interesante que podríamos nosotros analizar eso con la ayuda del Señor. Pero vamos a avanzar un poquito porque la lección tiene que, vamos adelante con el tiempo. Compañeros, hay tres fiestas que el Señor pidió que el pueblo se acercara al año, ¿no? La fiesta de la Pascua, del Pentecostés y la fiesta de las cabañas, ¿no? Así es. Eh, Pastor Edson, ¿cuál era la actitud adecuada que debería tener el adorador al acercarse a estas fiestas? Cada vez que el adorador se acercaba a Dios, llegaba con algo en sus manos. Ajá, O sea, de una vez
este momento nos dice a todos nosotros que cada vez que vamos a adorar a Dios, siempre debemos llegar con algo en nuestras manos. O sea, Sí. ¿qué tienes en la mano? Fue la pregunta que le hicieron A una vez a Moisés. Moisés. Es la pregunta que Dios nos hace hoy. ¿Qué tenemos en nuestra mano? ¿Qué podemos hacer para tener una adoración más cercana? Más cercana. Es decir, que Dios no nos, a ver, no quiere que nosotros nos acerquemos con las manos vacías. Hoy en día, Pastor Vladimir, yo no sé si a usted le ha pasado, uno ve en la iglesia, pasan el platillo allí, todo el tema. Llevar la ofrenda es un acto de adoración, Pastor. Pastor, mire, yo esta semana hablaba de ese tema con mi iglesia Ok. y le decían los hermanos de la iglesia que las ofrendas son voluntarias, pero son obligatorias. A ver, barájamela despacio. ¿Sí? ¿Son voluntarias o obligatorias o ambas cosas? Ambas cosas. ¿Por qué, Pastor? Bueno, porque es voluntario en el concepto de que en el pueblo de Israel no todos tienen las mismas capacidades económicas. Ok. Así que yo podía ofrendar desde un efod de harina, una pequeña porción de harina, hasta un buey, ¿sí? Sí, sí, Dependiendo de sí. mi capacidad o dependiendo también de la fiesta a la que yo iba a asistir. Pero era obligatorio en el sentido de que yo debía asistir con ella, porque era un concepto de adoración. Ok. Por lo tanto, las ofrendas, algunos consideran que es voluntario, entonces yo puedo o no puedo llevar. No, no es Sí. voluntario en ese sentido. Es voluntario en el sentido de que yo puedo dar de lo que yo tengo para agradecer al Señor. Pero es obligatorio en el concepto de adoración porque tengo que presentarme ante el Señor para adorarle con algo. Para Para adorarle. adorar. Muy bien. ¿Sabe que Éxodo, el capítulo 23, el versículo 15, dice lo siguiente? A mí me gustaría que los maestros lo leyeran este sábado, porque dice, la fiesta de los panes sin levadura guardaréis. 7 días comerás los panes sin levadura, como yo te mandé, en el tiempo del mes de Abib, porque en él saliste de Egipto. Y miren lo que dice allí, yo lo resalto, y ninguno se presentará ante mí con las manos vacías. ¿Obligatorio? Era Ajá. una orden de Dios, ¿no? Ok. Ahí Era está. obligatorio, porque nadie podía llegar con las manos vacías. Hermanos, hoy en día tampoco lleguemos con las manos vacías a nuestra adoración a Dios, nuestro encuentro a Dios, ¿saben? Pero lo más importante, nadie, escúcheme bien, hermano y amigo, nadie va a entregar la billetera antes de entregar el corazón. Así es. Si uno no entrega el corazón a Jesús, no va a entregar tampoco las ofrendas. Y el Señor dice, pruébeme en esto y derramaré bendición hasta, Hasta que sobre. Sobre hasta que abunde. sobreabunde. Ahora, las Muy ofrendas bien. tienen el concepto de llevar ofrendas por haber sido perdonado. Amén. Llevar Amén. ofrendas Qué porque Dios bueno. me ha bendecido. Llevar Qué bueno. ofrendas porque Dios ha provisto las mejores cosechas. Entonces, esa es la respuesta a una bendición de Dios. Ok. Y por lo Sí. menos en ese caso, perdón, pastores, Sí. el diezmo es algo que Dios nos pide, ¿no? O Sí. sea, es algo que ya está allí escrito, que es la solicitud que Dios nos hace. Las ofrendas es ahora algo que yo le digo a Dios, mira, estoy muy agradecido por lo que hiciste conmigo. Ok. Entonces, la ofrenda es un acto de adoración también. Cuando yo le digo a Dios, gracias por todo lo que me has dado, llego con esto. Muy Así bien. es. Vamos a un punto que me parece fundamental de la lección y es cuando el autor nos muestra que no era el ideal de Dios que los israelitas tomaran la tierra de Canaán con tanta guerra y con tanto derramamiento de sangre. ¿Cuál era el plan de Dios, Pastor Edson, Pastor Vladimir? ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Quién nos quiere compartir? Porque realmente, Pastor Vladimir, a veces uno ve que esos pobres, cuando entraron a la tierra de Canaán, les tocó derramar sangre y pelear, pero ese era el objetivo. No, ese no era el objetivo. El objetivo principal, bueno, él igual lo menciona, y es que el pueblo de Israel fuese luz ¿Ok? en el círculo donde el pueblo estaba. Todos los demás pueblos debían venir a adorar al pueblo de Israel. Ellos iban a Sí, ser real sacerdocio, nación santa. sí, Pero desafortunadamente no se dio a causa de la maldad de las naciones de esa manera. Por claro. eso, aunque no era el plan de Dios, el Señor tuvo que ajustar ahí para poder cumplir su propósito. Ok, sí. Ahora, ¿cómo tomaron ellos el pueblo, la ciudad de Canaán, los pueblos de Canaán? Eso fue con guerra, ¿cierto? Sí. Pero la Biblia dice que si ellos eran fieles, ¿qué tenían que hacer, Pastor Edson? Solamente tenían que hacer dos cosas, esperar y ver cómo Dios obraba, Y ¿no? de hecho, pastor, perdón, interrumpo, ya Sí, Dios se ha prometido que los iba a dispersar los enemigos a través de confusión o utilizando elementos externos como avispas. eso es importante. La lección nos muestra claramente eso. Hermanos, ¿por qué no enfatizamos este sábado que las batallas que tenemos nosotros que pelear son las batallas
que Dios en su misericordia peleará por su pueblo. Si nosotros tenemos fe, podemos decir, no quedarnos con los brazos cruzados, no, pero sí avanzar, que el Señor obrará por nosotros. Me Así parece que eso es. es supremamente importante. Muy bien, vamos a avanzar. El tiempo corre. Vamos a hablar un poquito acerca de una ley que es la ley del talión. ¿Se Ahora sí viene acuerda? la pregunta. Ahora sí viene la Ahora sí. pregunta. Pastor Vladimir, ojo por ojo y diente por diente. ¿Eso es venganza? ¿Es justicia? ¿Por qué el Señor dio esa ley en el pasado? ¿Cómo la tomaron los israelitas? Y el Señor Jesús, ¿cómo la enfocó? Gracias, pastor. Mire, un hermano una vez dijo, bueno, tuve una pelea y la persona me golpeó en la mejilla y me retó y me dijo, bueno, si eres cristiano, entonces pon la otra. Así Sí, que yo puse la otra y le sí, pregunté, ¿y qué pasó? Y él me dijo, pues ya no tengo más mejillas, así que ya tome, le voy a dar su golpazo a él. Sí, sí. no, no era el plan de Dios cobrar venganza. Ok, Usted lo ha mencionado, sí, Dios iba a despejar los pueblos circundantes para que sí, Israel viviera feliz. sí, No era el plan de Dios que el pueblo tomara venganza. La venganza solamente le pertenece al Señor. el Señor. Pero ojo por ojo y diente por diente estaba hablando el Señor acerca de la justicia, de la misericordia. No le hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti mismo. ¿Cómo vas a provocar mal? ¿Sí? Y si provocas mal, te sucederá también a ti lo mismo. Ese es el concepto de justicia, pero no es que cobra venganza porque he sido golpeado, entonces yo también debo golpear. El Señor Jesús dicho lo dijo, si tu enemigo te quita la camisa, pues dale también la capa, y si te pide correr una milla, corre con el dos. Es el concepto de justicia. Y saben que Sí, a veces nosotros todavía lo vivimos, solo que no le prestamos mucha atención a ese calificativo de la ley de Talión, pero a veces decimos, yo esta espinita me la saco. sí, sí, Así sí. es. Entonces uno de cualquier manera busca sacarse esa espinita. Entonces, a veces practicamos inconscientemente esto de ojo por ojo, diente por diente, pero nosotros debemos es ser conciliadores, o sea, no vivir buscando peleas, Así sino ser es. conciliadores y no venganza, porque la venganza es de Dios. Romanos 12:19 lo dice. Romanos 12:19 dice claramente, mía es la venganza, Yo pagaré. yo pagaré. Así que eso no nos corresponde a nosotros. Me llama la atención y sin entrar en ese tema, porque realmente es muy abarcante, el tiempo no da, pero noten ustedes con la muerte hace poco del senador Uribe, la esposa dijo algo muy interesante. Yo no quiero venganza, quiero justicia. Yo creo que eso es interesante porque Dios es lo que nosotros también queremos. Exacto. Sí, Quiere darnos a nosotros y a su pueblo justicia. Justicia. Y justicia. la dará, porque llegará un momento en esta tierra cuando el Señor hará Sí, ¿qué? Hará justicia. justicia. Así Ahora, es. compañeros, ¿es fácil impartir justicia o es difícil? Bueno, ahí remontamos a la primera pregunta de este conversatorio. Y Sí, es que las leyes son justas, sí, pero la manera de aplicarlas a veces no lo es. a veces no. Y a veces nosotros confundimos mucho la venganza con la justicia y pensamos que vengándonos estamos siendo justos a la agresión que hicieron contra mí. Es Entonces, correcto. confundimos mucho Y lo eso. interesante es que para aplicar justicia hay que mirarlo de dos maneras, desde el punto de vista del agredido y del punto de vista del agresor. Ujú. Muy bien. Ahora, Dios es amor y es justicia. Sí. Así es. Ahora, esos términos, Pastor Vladimir, son excluyentes, es decir, el amor y la justicia y la misericordia son excluyentes, o esos principios son más bien inclusivos en ellos mismos. Son inclusivos en ellos mismos porque Dios es ambos conceptos, son los tres conceptos al mismo tiempo. Al mismo tiempo. ¿Ya? Por eso mencionábamos que Dios es el agredido, somos pecadores, Ujú. ofendemos a Dios y Dios obra en justicia y se colocó en nuestra posición para poder entender y aplicar la justicia. Muy bien, estamos ya cerrando, mis apreciados hermanos, la lección de escuela sabática, pero no lo vamos a hacer sin que el pastor Edson y el pastor Vladimir nos ayuden con el punto central de la lección. Esta pregunta final que yo siempre hago, la hago para que ninguno nos desviemos. No puede ningún maestro de la lección estar hablando de un tema y resultar por allá no en el tronco, sino en las ramas. Exacto. Tenemos que saber cuál es el foco central. Pastor Edson, ¿cuál es el foco central de la lección de esta semana? Según lo que pudimos nosotros entender y charlar acá, el Sí, foco central desde mi estudio y lo que pude entender es que Dios busca el beneficio de todos a través de su ley. O sea, amén. la ley es benéfica para todos.
para cada persona que decide seguir la voluntad de Dios. Muy bien. ¿Cómo lo diría usted, Pastor Vladimir? ¿Cuál es el Bueno, punto central de la lección? yo me voy al título de la lección. Aprende a vivir en el código del pacto y conforme a los mandamientos de Dios. Aprende a vivir en el concepto de la ley. Muy bien. Muy bien, mis apreciados, gracias, Pastor Vladimir, Dios me lo bendiga, Pastor Edson, Dios le bendiga, muy amable, gracias de verdad a ustedes, a todos los oyentes de Esperanza Radio y a todos los que nos ven en el canal de YouTube de la Asociación del Alto Magdalena. Recuerden que el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación realiza este repaso como una herramienta más para orientarnos y así que todos nosotros podamos crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo vivir la ley? Lección número 9. Ha sido realmente algo muy especial el poder estar con ustedes. Dios les bendiga. Nos veremos, si Dios lo permite, la próxima semana. Un abrazo para todos. Dios les guarde.